Bueno, estimados, estamos llegando a la cuarta del ciclo de 5 instancias que les habíamos propuesto. Creo que buena parte de ustedes viene participando de la mayoría, pero siempre hay algunos que se suman después, por eso nos parece importante hacerles como un repasito contextual, de en qué estábamos, ¿sí? La instancia de hoy se va a concentrar en el perfil del economista empresarial o asociado al sector empresarial, a los empresarios o con una inserción laboral en empresas directamente. No obstante, recuerden, hay un único perfil de egreso, el plan de estudios, quien egrese de facultad va a tener un único título y ese título le va a permitir trabajar como economista en distintos perfiles. Por eso queremos de vuelta repasar o resaltar en realidad estos aspectos genéricos de lo que nos dice el plan de estudios documentado, discutido y aprobado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un economista o cuáles van a ser las fortalezas con las cuales ustedes van a salir? Aquello que hablábamos de dominar varios marcos teóricos, de no quedarse solo en el manejo, en los instrumentos, que son importantes y por algo el plan de estudios los plantea ahí, que el economista va a manejar, va a ser capaz de manejar diferentes herramientas y métodos que se aplican en economía, pero esa amplitud de visión, esas amplias miradas de marcos teóricos, hacen al economista que nosotros en la facultad formamos. Y lo que no es menor es eso otro que aparece subrayado ahí, que es esto de la visión crítica y creativa, innovadora, de poder meterle cabeza, crear cosas, por más que uno esté capaz que trabajando diariamente, bueno, la cabeza está pensada o tratamos de promover que salgan con esa visión crítica, ¿sí? De los 4 perfiles en donde trabajan, que es un poco el centro de estas sesiones, querer conversar con ustedes y acercarles información de dónde trabajan los economistas. Recordemos, ya tuvimos la primera, que fue la segunda en realidad sesión, con los economistas que trabajan o con foco en el sector financiero. La anterior nos enfocamos en políticas públicas. Y hoy vamos a hablar de este otro grupo de economistas que se han especializado o tienen una inserción laboral asociada a empresas, por ejemplo, a empresas gerentes, directivos, ejecutivos de empresas, sean multinacionales, nacionales, grandes o chicas, también el apoyo, el asesoramiento a emprendedores, a microemprendedores es importante. Y lo otro es no solo empresas privadas, sino también públicas, ¿no? La lógica empresarial o detrás de este economista aplica también a empresas públicas. Si recordamos este dato, que son esos porcentajes que aparecen ahí, que surgieron de la encuesta de egresados que se aplicó en el 2012 a todos los economistas que habían egresado desde que arrancó esta carrera en 1954 hasta ese momento, 2012, tenemos que hay cerca de 2 de cada 10 economistas que tienen este perfil de inserción laboral. ¿Bien? Lo otro que también queremos recordarles es en aquel juego que hicimos de mostrarles, de hacer una primera aproximación de qué es lo que hacía un economista bajo este rol, bajo este gorro, y la palabra gorro viene en alusión a lo que se puso justamente Roberto en aquella primera instancia para simular que era el economista ese con este foco empresarial, apoyando en este caso que inventamos, que era lo de UPM, y aquella periodista que era Lucía Pitaluga, que nos acompaña también y que hizo las veces de moderar a esos 4 economistas. Bueno, hoy vamos a enfocarnos en 3 economistas egresados de nuestra facultad que van a ahora contarnos más la experiencia propia de ellos y no esta simulación que hizo Roberto los otros días. Para eso hemos invitado a Laura Raffo, a José Alonso y a Sol Palermo, 3 economistas de nuestra facultad, que ahora les voy a contar un poco del perfil o de los antecedentes de ellos, principalmente en este perfil de egreso. Arranco por el orden en el que aparecen ahí. Laura Raffo era una de las famosas que pusimos, ¿no?, en aquel primer grupito de los 10, 15 economistas. No conseguimos a Donald Trump para hoy, que alguno de ustedes le había pedido a Henry, pero bueno, Henry se movió y ese economista no lo consiguió, el sector empresarial, pero sí nos trajo a una famosa que es Laura Raffo, que ustedes la deben de conocer.
Lo que capaz que no conocen es la experiencia de Laura Raffo en este rol de economista empresarial, que es lo que hoy la convocamos, ¿no? Ella tiene amplia experiencia, más de 20 años en cargos gerenciales, directivos, algunas empresas por las que pasó, como Microsoft, Manpower, Endeavor, ESPN, ¿sí? Entre otras. Y trabajó en varios programas apoyando a emprendedores. Y, por ejemplo, fue miembro fundadora y está en el consejo directivo de la Organización de Mujeres Emprendedoras del Uruguay. Por toda esta experiencia de ella en este perfil de economista, es que hoy la convocamos. Pero, como también les hemos comentado, el economista, por más que se especializa en uno de estos 4 perfiles de egreso, recuerden aquello de que también tiene inserción laboral en otros perfiles. Y, por ejemplo, Laura Raffo también estuvo vinculada a lo que es el economista financiero, por ejemplo, trabajando en AFAP-Sura varios años, en el Banco Santander, integrando el directorio. Por lo tanto, y ahora en su rol más cercano a las políticas públicas. Por lo tanto, la tercera pregunta que hoy vamos a recorrer, esa del camino, perdón, la cuarta pregunta del camino sinuoso de trabajar en uno u otro perfil, lo va a tener bien presente ella ahora cuando nos comente. Y por último, fue docente de facultad, ¿sí? Estuvo dando clase en facultad, incluso tengo una anécdota que hasta dejó las cuerdas vocales dando clase, yo la suplanté unos meses, porque de tan efervescente que eran sus clases, tuvo que operarse de las cuerdas vocales, y ahí recuerdo que yo la suplanté unas clases en ese momento. Bueno, después tenemos a José Alonso, que aparece por ahí también con la cámara, otro economista, ¿sí? De nuestra facultad, con un perfil también bien específico para el sector empresarial. Por ejemplo, hoy trabajando en Geek Creative Economics, que trabaja con empresas del sector creativo, con emprendedores, con lo que se llama la industria cultural. Fue mentor en Sinergia, en la incubadora Sinergia. También trabajó como gerente de la Cámara Audiovisual del Uruguay, en empresas como Osmedia, o sea, tiene también una experiencia en este rol de economista empresarial. Pero al igual que otros que hemos venido mencionando, también ha trabajado en otros perfiles, y por ejemplo, también en esta área de las industrias culturales y del audiovisual, ha trabajado en OPP, en la ANI, para el Banco Mundial, para el Banco de Desarrollo, ¿sí? Para el BID. Y también fue docente de facultad, aunque hace unos años, capaz que cerca de una década, sacábamos las cuentas los otros días, ya no continuó, abandonó, por lo menos intermitentemente, pero fue docente también de facultad. Y la tercera economista que invitamos es a Sol Palermo, la más joven, ¿sí? De las que tenemos acá, apenas 24 años, o sea que es la que está más cercana a ustedes en términos de edad, pero cuenta también con un perfil interesante de egreso, y por eso la invitamos. Hoy está trabajando en Pedido Ya, no piensen que van a poner el teléfono y les va a ir Sol, ¿no? Ella justamente lo que estudia es el comportamiento de ustedes, los datos que se generan todo ahí atrás, porque como en una de las instancias ustedes mencionaron el interés por todo lo que es la analítica de datos, la ingeniería de datos, ella se está especializando mucho en ese tema, y además de hoy estar trabajando, analizando toda esa información que se genera a través de los celulares y de estas aplicaciones, ella también trabajó en Mercado Libre. Entonces, no sigo yo con la palabra, ya les dejamos la palabra a los invitados, que son los protagonistas de estas instancias, con la primera consigna que ya quienes han estado en las instancias anteriores lo han visto, que es esto de el tema que ustedes han trabajado en estos primeros cursos de facultad, y quienes están más avanzados también lo ven en otros, que es esta cuestión de la escasez de recursos, múltiples decisiones, múltiples objetivos, y cómo eso está presente en el trabajo diario de ustedes, más desde este rol de economista empresarial. Quien quiera arrancar, Laura, Sol, José, adelante. Arranco si querés. Dale. Ya me recuperé de las cuerdas vocales. Me había olvidado que me había suplantado cuando estuve. Horrible. Bueno, primero que nada decirles que es una alegría para mí participar en esto, porque yo le tengo un cariño enorme a facultad. Cuando me llamó Henry y ahora reencontrarme con Carlos, con José, con todos, está muy bueno. Es una época muy linda. A ustedes les toca, a algunos de ustedes les ha tocado vivirla en pandemia. Imagino que todo lo que es el ambiente de facultad no lo están pudiendo disfrutar tanto, pero si las cosas siguen avanzando bien,
más sobre fin de año van a poder vincularse más con sus compañeros y aprovechenlo porque es una época espectacular, que después no se repite. En el mundo de la empresa, lo que nos pasa a los economistas es, primero que nada, tenemos la posibilidad de tener una visión global y estratégica, porque toda la carrera nos preparan para mirar las cosas globalmente, que es algo que está muy bueno de la carrera de economista. Y por lo tanto, cuando tú entras a una empresa a colaborar, después Sol contará su experiencia en estas empresas tan entretenidas y que ya está arrancando en determinadas posiciones, si bien no siempre en las posiciones en las que ingresás ya definís la estrategia, siempre formás parte de. Es decir, una empresa se fija objetivos. Esos objetivos pueden ser posicionar mejor su marca, ganarle mayor lugar a la competencia, lanzar el producto más innovador, y vos como parte de esa empresa tenés que ayudar a conseguir esos objetivos. Y como economista, ¿cómo podés hacerlo desde el punto de vista estratégico, más allá de cada posición que puedas ocupar? Lo más importante de una empresa es maximizar estos recursos que tenés. El principal recurso es el recurso humano, el talento, la gente que vos tenés para conseguir esta estrategia y estos objetivos. Y vos tenés, yendo a la pregunta, todo es escaso, porque te gustaría tener más gente trabajando, te gustaría tener más gerentes ocupándose de cosas, te gustaría tener mejores oficinas, te gustaría tener todo el presupuesto del mundo en marketing, pero de hecho vos tenés un presupuesto, un monto que puedes invertir para lograr todos esos resultados que te estás planteando. Y por lo tanto, tenés que ver cómo conseguir esos objetivos. Y creo que ahí los economistas a lo primero que nos enfrentamos es a que nuestra carrera nos prepara para entender cómo funciona el mercado, para entender cómo puede influir en tus ventas que haya más o menos inflación, cómo puede influir que haya una crisis en Argentina y le pegue en Uruguay, cómo puede influir la devaluación del dólar, pero no siempre salimos de facultad conociendo el funcionamiento a la interna de una empresa. En mi caso, yo hice el plan 90, la carrera era más larga de la que tienen ahora ustedes, era 5 años, una tesis, no parábamos de estudiar, pero la verdad, la primera vez que entré a trabajar en una empresa me di cuenta que no tenía claro cómo bajar eso tan elevado que nos enseñan y que te podemos hablar del déficit fiscal, de la inflación, de las exportaciones, bueno, pero ¿cómo lo bajamos a tierra en una empresa? Entonces, las herramientas las tenemos porque es resolución de problemas, es con esos recursos escasos cómo lograr los objetivos, pero tenés que irte especializando. Entonces, creo que el desafío está en cómo nuestra carrera nos prepara en lo macro, pero después la especialización de la empresa es muy importante. Hay pocas empresas que contraten un economista para hacerles la programación económico-financiera de la empresa. Casi no existe eso. Yo creo que los que hemos tenido, ahora les contarán José y Sol, pero hemos ocupado cargos en empresas, no nos contrataron para ser el economista de la empresa. Miren, yo les voy a contar cómo va a evolucionar el mercado uruguayo, si se viene una crisis o no, si va a aumentar el barril de petróleo. No te contratan para eso, te contratan para cumplir un rol operativo y después más adelante en tu carrera gerencial, y por lo tanto, me parece que lo principal que entiendan ustedes es que la inserción del economista en una empresa no pasa por ser el economista de la empresa. Ese cargo casi no existe, lo tienen algunas pocas empresas, por ejemplo, cuando yo estuve en el directorio del Banco Santander, obviamente un banco, voy a decir, el principal banco privado del Uruguay, por supuesto que tenía a su grupo de economistas que le hacía la planificación económica. Pero cuando entras a una empresa es para resolver este otro tipo de problemas. Cómo posicionar, cómo vender más, cómo innovar, cómo lograr mejores productos, cómo tener más consumidores, y vos lo vas a trabajar con tus conocimientos. No quiero aburrir más, porque así pueden agregar temas de esta pregunta José y Sol. Tiro. Está buenísimo, Laura, tal cual. A mí me ha pasado, creo que hay dos momentos muy frustrantes en la vida del economista. Uno es cuando casi que en todo lugar y momento te preguntan qué va a pasar con el dólar, que es algo bastante insoportable, como si uno tuviera la bola de cristal o como si permanentemente estuvieras al pendiente de, no sé, de la dinámica macroeconómica, de los mercados monetarios nacionales e internacionales. Y la verdad es que ese es un bicho muy específico y es un laburo muy específico entre los economistas. Eso
no es la vida real después, ¿no? La mayor parte de la gente cuando te pregunta eso, vos mirás y decís, yo qué sé, no sé, miremos la encuesta de expectativas del Banco Central a ver qué dicen otros economistas que sí trabajan en esto. Entonces eso es como una primera fantasía, ¿no? El economista tiene como la bola de cristal respecto a qué va a pasar con el dólar. Y obviamente eso no es así. Y lo otro que te pasa mucho es que empezás a trabajar en el ámbito privado, sobre todo en empresas entre pequeñas y medianas, que son la mayor parte de las empresas, ¿no? Tal cual lo que decía Laura, no es que en las empresas existe el cargo de economista, hay 20 empresas que tienen una cosa así de repente, ¿no? En el resto haces un poco de todo y vas acompañando al grupo con tu caja de herramientas, pero nunca falta el momento que te digan, che, estaría bueno tener una reunión con el contador para analizar los balances de la empresa. Y vos no sabés qué mirar ahí adentro, ¿no? ¿Qué significa todo eso? Y es un hándicap importante con el que entramos al mercado laboral los economistas, eso de no tener, por lo menos en mi plan, a no ser que se te hubiera dado la locura de hacer contabilidad básica en segundo año, en el plan 90, en general hacías introducción a la contabilidad y cuando terminabas ese primer año era como una liberación y todo eso desaparecía y quedó en el olvido. Entonces, sí realmente es como una cosa con la que llegas al sector privado y todo el mundo piensa, ¿vas a saber? Y la verdad es que no la sabés. Y después lo que termina pasando en la cotidiana es que tratás de colaborar con ese mindset con el que llegás, ¿no? Porque finalmente terminás como tu cabeza analítica aporta una mirada distinta de la mirada que puede aportar un contador, un abogado, ¿no? La abogada de la empresa, qué sé yo, la gente que trabaja en el área de comunicación y marketing. Y finalmente lo que terminas haciendo es como sumarte a esa pecera de bichitos que trabajan en la empresa y en la conversación colectiva tratar de aportar desde tu óptica, ¿no? Tratando de entender las ópticas de las demás personas que están ahí laborando contigo. Entonces, yo creo que lo que sí es interesante y que sí tal cual se aporta en esa mirada del economista, de la economista, es esa capacidad como de pensar tal cual el problema económico, ¿no? O sea, acá, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué es lo que tendría sentido mover? ¿Cómo vamos a saber si lo logramos? Hay una cierta obsesión por medir, ¿no? Entre los economistas. Ok, el objetivo de la empresa es lograr en tanto tiempo tal cosa. Perfecto, ¿cómo vamos a saber si lo logramos? ¿Cuál va a ser nuestro criterio de demarcación, ¿no? Hasta acá decimos que nos fue bien y de acá en adelante decimos que nos fue mal. Y eso que parece una tontería, después en la práctica, no es una tontería. Cómo construimos buenos indicadores, cómo salimos a buscar resultados que verifiquen que los hayamos cumplido o no, cómo procesamos esa data, qué cosas se puede medir, qué cosas no se puede medir. Entonces, eso también hace a la escasez, ¿no? La escasez de datos, la escasez de capacidad de analítica, de procesamiento, porque después finalmente trabajas en una empresa que son 10. ¿Quién va a tener un departamento de TI y de Data Analytics ahí adentro? Eso queda reservado para otro tipo de empresas, con otro tipo de inserción. Después nos meteremos más en lo que hemos hecho cada uno, pero yo trabajé muchos años en una productora de televisión, imagínense, ¿no? Era como, creo que la primera semana le pedí a los productores ejecutivos que me trajeran la ejecución de los presupuestos de los programas de tele que estábamos haciendo en ese momento, y me presentaron un Word, cada uno. Un Word. Les dije, no seas malo, tráeme una tabla. Entonces me trajeron una tabla adentro de un Word, con todo, ¿no? El rubro y el monto. Rubro, monto, tabla adentro de un Word. Dije, no, mira, vamos a usar un Excel. Uy, no me gusta usar el Excel. No, por favor. Esto mismo, pero en Excel. Cuando llegué hasta abajo del todo, el total no era una función suma. El total era un total copiado de la calculadora donde se había hecho la suma de todo lo demás. Entonces, al final vos pensás que vas a trabajar en temas como súper mega, ¿no? Acá voy a agarrar el último grito de la econometría y la estadística, y al final enseñás a usar Excel, ¿no? Entonces, después la vida te va llevando por otros senderos. Los datos son importantes, son parte de lo necesario para analizar la toma de decisiones en contexto de escasez y los costos de oportunidad. No siempre es tan sencillo, no siempre se tiene la espalda como para hacerlo. Por suerte está Sol, que me imagino va a ir por ahí.
Sí, yo sumando a lo que estaban diciendo ustedes, en realidad, como que se tiene la imagen de que el economista trabaja en un banco, ¿no? Y en realidad yo siento que la carrera de economía te da como esa capacidad analítica que hace que después puedas trabajar en muchas cosas diferentes. A mí me pasó bueno, terminé siendo analista de datos, que al principio no sabía que el economista podía terminar siendo analista de datos, y siento que es gracias también a las capacidades que me brindó de poder, bueno, resolver ciertos problemas, gracias a todas las materias que he pasado. Y bueno, una de las cosas que pienso que en donde aplicamos el contexto de escasez es que yo trabajo mucho en equipo. Y en nuestro equipo trabajamos por proyectos y tenemos un tiempo limitado. Y tenemos mucho eso del costo de oportunidad presente, porque hay que priorizar qué proyectos vamos a tomar y qué proyectos también vamos a delegar. Entonces, eso está como, incluso estos conceptos teóricos que das en primera facultad, son conceptos que después, hasta sin querer, los terminas aplicando en la vida diaria. Eso es lo que me pasa a mí con este tipo de conceptos, que uno dice que antes no se daba cuenta que los aplicaba, y ahora sin darse cuenta, porque en realidad es algo que ya llevas adentro, los aplicás. ¿Cómo No sé si spoileaste quieren, esa foto ahí, Carlitos? perdón. No No sé puedo si creer que la quieren tengas. agregar algo que en otras instancias ha salido y me parece que todos de alguna manera recién lo mencionaron, que es con quiénes trabajan, con qué otras profesiones ustedes se encuentran. Ahora ya estabas tú, José, adelantando que el dueño o los encargados tienen otra cabeza. No, ¿Qué uno pueden, por ahí del quieren otro lado. agregar algo Ah, ahí? mira. Sí, claro. Eso es crucial. Como decía Sol, vos siempre trabajás en equipo en una empresa. Y por lo tanto, te topás con personas que no tienen la misma formación que vos. Y aprendés un montón de cómo piensa el ingeniero, qué cabeza tiene el ingeniero, qué cabeza tiene el contador, qué cabeza tiene el que estudió licenciatura en comunicación. Y te tenés que adaptar. Al principio uno tiende a creerse, los economistas salimos de facultad pensándonos que la tenemos clarísima. No sé si sigue siendo así. Pero mira, si se ríe Sol y José asiente, como que es como una profesión que, ay, mira, yo sé de todo lo importante, ¿no? Y te das cuenta que realmente hay un montón de cosas que no sabes nada, no tenés la menor idea, y hay otras profesiones que saben muchísimo más que vos, y eso está muy bueno compatibilizarlo. Concuerdo con José que nos falta muchísimo de entender finanzas. Yo odiaba contabilidad, detestaba. Hice la única contabilidad que tenía en primero y nunca más toqué, pero cuando después hice mi máster en administración de empresas, el MBA, y aprendí a analizar las finanzas de las empresas ya desde otro punto de vista, me encantó. Y creo que el economista le hace ese aporte numérico que está vinculado con el tema que íbamos a hablar, que era el tema de las matemáticas, pero el economista le brinda al grupo de trabajo esa visión numérica y de objetivos y de cómo estar midiendo las cosas, y otras profesiones te aportan visiones que vos capaz no estás acostumbrado a mirar. Sobre todo a mí lo que más me pasó, yo con los que más aprendí fue con los ingenieros. Me crucé mucho ingeniero en el máster, y tienen toda una visión de la producción, de los tiempos y de los procesos que los economistas no tenemos, y que está buenísimo aprender esas cosas también. Sí, claro. Yo, por ejemplo, trabajo actualmente con ingenieros, trabajo con diseñadores gráficos, todos somos un equipo, y te das cuenta que en realidad esa capacidad analítica que tiene uno no es la misma capacidad analítica que tiene otra persona, y seguramente te levanten puntos diferentes. Está bueno también ver cómo cada uno aporta su granito de arena a cada análisis. Eso me parece súper importante, y mismo, por ejemplo, de los ingenieros, yo he aprendido un montón de lo que es software. Me han enseñado muchísimo. Entonces también esas cosas las vas adquiriendo una vez que entras a la empresa. Y estás trabajando en equipo, y ellos te ayudan también a capacitarte a vos en lo que ellos saben, y vos les ayudás con lo que vos traes de la carrera, ¿no? Por ahí también tenemos como una tercera fantasía, ¿no? El economista sabe un montón de matemáticas. Y eso es cierto hasta que te cruzas con un ingeniero, o una ingeniera.
¿no? Y ahí te das cuenta que en realidad tanto no sabías. O que tan crack para los programas informáticos no eras, porque aprendiste a usar decentemente el Excel, de repente en facultad, por ahí el SPSS, el eViews y alguna cosa que se usaba hace 1000 años, ¿no? Ya el R te parece rarísimo, o el Stata te parece que es de culto, y ves a los ingenieros que en 2 segundos agarran el paquete informático que sea y lo dan vuelta. Y eso también tiene que ver con el mindset, ¿no? También tiene que ver con el mindset con el que llegamos y con lo que uno cree que sabe a priori, como decía Laura recién. Entonces, sí te terminás cruzando con mucha gente y sí te das un baño de humildad que está muy bueno y muy necesario para la intelectualidad en general. Y a mí me toca laburar mucho con músicos, con gente que desarrolla videojuegos, con gente que hace, qué sé yo, televisión o cine, desde gente que escribe a gente que produce. Después te toca laburar con inversores, pero después también te toca trabajar mucho con gente que ocupa cargos de responsabilidad política, que tienen su propia función de utilidad a maximizar, ¿no? Que es otra conversación, que está alucinante, que se aprende un montón, con organismos multilaterales de crédito, que también tienen sus propios objetivos, y al final hay un colega español que siempre dice, yo trabajo de costurero, ¿no? Trabajo de costurero, porque finalmente lo que termino es en una reunión con un montón de gente, y un montón de intereses, y mi desafío es poder surcir esa cosa, ¿no? Entre todos, para que termine generando algún instrumento interesante que le mejore la vida a determinado grupo de gente que se acuerda ahí, ¿no? Entonces finalmente termina siendo eso, cómo logramos armar este Frankenstein que son las rutas de las empresas o las políticas públicas, que naturalmente involucran muchos intereses, no siempre convergentes. Entonces, hacer ese recorte es parte del esfuerzo que no nos enseñan a hacer eso en facultad, pero finalmente a veces terminas también colaborando en ese tipo de tareas. Cuando trabajas con emprendedores, se les dice todo el tiempo que en los emprendimientos y en las empresas nacientes, pequeñitas, tienen que haber siempre 3 Hs. El hacker, el hipster y el hustler, ¿no? Y el hacker es aquel como, imagínense en un programa de computación, es fácil pensarlo, cuando se cuelga algo, es el que dice, esto se colgó porque hay un error en la línea número no sé cuánto del código. Y ese es el hacker, es la persona que sabe hasta la médula cómo se desarrolla algo, ¿no? Yo sé, en una oficina pública de repente es un colaborador, una colaboradora que está hace 1000 años y sabe cada día del año cuánto se puede hacer de compra directa según el TOCAF. Y ese es un bicho muy particular, ¿no? Y ese es el hacker. Siempre está esa persona. Después siempre está el hipster, que es el que eso se vea delicioso, está bien comunicado, tiene buena estética, tiene usabilidad, se entiende, ¿no? La gente lo desea, lo aplaude. Y después está el hustler, que es el comercial, el que sale y vende eso. Alguien lo tiene que vender. Alguien después tiene que poder vender ese producto, esa iniciativa de política, conseguir los votos, lograr financiación en el exterior, ¿no? Y si esas 3 funciones no están, no tenés ni empresa, ni política pública, ni nada. Entonces, a los economistas nos toca posicionarnos en distintos lugares, según lo que estemos haciendo, según con quién trabajemos, y ahí es que te vinculás con gente muy distinta a vos. Ahí es cuando surgen cosas interesantes. Yo siempre cuento la anécdota de cuando me junto con mis amigos de facultad, que la paso genial, ya sé de qué vamos a hablar. Ya sé de qué vamos a hablar. Nos vamos a cagar de la risa igual, ¿eh? Nos vamos a tomar una, va a estar buenísimo, pero ya sé de qué vamos a hablar. Nada disruptivo va a ocurrir en esa reunión. En cambio, cuando te juntás con gente que no tiene nada que ver contigo, a analizar determinado problema, no sabes para dónde va a salir la cosa. Y ahí, tener como una buena actitud hacia eso que genera mucha ansiedad y mucho temor, porque finalmente no eras tan capo como querías que eras, cuando te juntás con gente así, ahí surgen cosas muy inesperadas y muy copadas. Yo te agregaría algo, porque tampoco quiero que se frustren los estudiantes que nos están escuchando y dicen, bueno, entonces ¿para qué voy a estudiar toda esta carrera si al final todos son, lo que estás diciendo son habilidades blandas, ¿no? El cómo te integrás a un equipo, cómo formas parte, cómo surcís, cómo coordinás. Por supuesto, eso lo aprendés en el ámbito laboral y es re importante, va mucho más allá de lo técnico. Hoy por hoy, cuando te vayan a reclutar o cuando ustedes se vayan a postular a un trabajo,
cuando los entrevisten, no les va a importar solamente en qué año de facultad están, qué notas se sacaron, si tienen una experiencia previa o no, sino que los van a evaluar como personas, cómo son en sus relaciones interpersonales, cómo se unen en un equipo, qué actitud le ponen al trabajar, y eso es muy importante. Pero hay algo con lo que siempre se van a encontrar en el mundo de las empresas, y me parece que está bueno decírselo para que no se nos frustren de che, que estoy estudiando y no está vinculado al mundo de la empresa. Claro que sí, todo el tema de la matemática y los programas informáticos, toda empresa se maneja con presupuestos, cualquier empresa seria hace una planificación anual de cuánto va a vender, qué costos va a tener, qué resultados va a obtener. Esos presupuestos van a estar influidos por variables que ustedes van a aprender, veo que algunos preguntan de macroeconomía, van a estar influidos por esas variables, van a estar influidos por la inflación, van a estar influidos por cómo cotiza el dólar, van a estar influidos por si ustedes utilizan alguna materia prima que tenga alguna restricción para entrar al país, o sea, todo ese análisis del presupuesto lo pueden tener mucho más claro siendo economistas, estar viendo las estadísticas que publica el Banco Central, los índices de confianza del consumidor, lo que fuera. Y siempre, que es algo que dijo José al principio también, siempre van a usar indicadores, y esto está bueno, nuestra profesión se logra medir. ¿Por qué la gente no se mete tanto a opinarle de un trabajo al economista? Porque el economista todo te mide. Entonces te midió, che, mirá, la satisfacción del cliente subió tanto, las ventas trimestrales se fueron para allá, el posicionamiento de mercado es tanto, el market share de nuestra empresa pasó a ser esto. En cambio, en la industria creativa, con la que José tanto trabaja, y yo he trabajado mucho también, que son tipos brillantes, geniales, pero todo el mundo les opina, está lleno de opinólogos, porque no hay como una cosa dura, una variable dura de, mirá, acá se midió así, y les opina todo el mundo. Entonces la belleza de nuestra profesión también es que te respetan porque hay un número atrás. Y en los programas informáticos, que supongo que Sol, que laburaste en Mercado Libre y ahora en Pedido Ya, vas a poder decir un montón, es crucial. El software no existe no tener inteligencia de datos, no existe en ninguna empresa no hacer lo que está haciendo Sol hoy, que es el análisis súper potente de los datos y habilitado por distintos software que usa la empresa, desde para cómo gestionar sus clientes, hasta cómo ver sus ventas, hasta para cómo posicionarse a nivel de marketing, analizando los posteos de las redes sociales de toda la competencia. El software es la vida. Yo tuve la enorme alegría de trabajar años en Microsoft, la empresa en la que más aprendí en mi carrera, y ahí sí estaba lleno de ingenieros, ¿no?, que te pasaban el trapo de manera permanente, y la verdad que el software y la inteligencia del análisis de datos es fundamental. Me parece que está bueno que Sol les cuente de eso, ¿no? Sí, claro. En realidad, hoy en día las empresas almacenan millones y millones de datos que así como están almacenados son ilegibles. En realidad, una de las cosas que hacen los analistas de datos es tratar de fundamentar las decisiones en base a los datos, extrayendo los datos que son necesarios, analizándolos, presentándolos en diferentes visualizaciones, con informes, y así es como se lleva a tomar una decisión fundamentada. Eso me parece básico. Y bueno, para eso, todo ese proceso se requiere mucho de ayuda de los diferentes softwares, ¿no? Entonces, para todo lo que es extracción, para todo lo que es visualizaciones, bueno, mismo Excel, usamos mucho tabla dinámica para poder analizar estos datos. Entonces, estamos todo el tiempo trabajando con software y realmente yo siento que me complementan totalmente mi trabajo, diariamente. Y es así. Perdón, dale. No, lo que me pasa con el tema de la matemática es que a mí me pasaba que a mí me gustaba la matemática. Y entré a la facultad y tuve dificultades con la matemática, y tuve amor-odio con estadística 2, y en realidad decía, ¿para qué me va a servir todo esto? Porque en realidad ese pensamiento que tenemos muchos. ¿Cuándo voy a hacer cálculo con matrices? Y en realidad, si bien no hago cálculo con matrices ahora, yo gracias a todo eso entiendo lo que pasa por detrás del programa. Y eso me ayuda mucho también a la hora de comprender qué es lo que yo le tengo que pedir al programa y qué es lo que ellos me van a traer y por qué. Ahora sí, José, perdón. No, está buenísimo eso que estás trayendo, Sol, porque al final, ¿qué programa informático se usa? Es un accidente temporal. Es así. Y los programas que se usan hoy seguramente no son los programas que se van a usar dentro de 10 años o dentro de 15 años. Va a haber otros. Lo que no cambia es qué cosas es necesario medir, qué cosas es necesario entender, qué tipo de interpretación se le puede dar a esto.
¿Cuál es el sentido de medir de determinada manera esta variable o el desempeño de esta política o de este indicador de resultados de la empresa? ¿Por qué se mide así y no de otra manera? Después, ¿qué botón hay que apretar? ¿Cómo se escribe la sentencia en la sintaxis del programa? Todo eso es variable, hay que aprenderlo, obviamente, y hay que tener como una cierta predisposición a poder meterse en función de lo que tu vida laboral te vaya demandando, pero saber manejar los programas no es ser un buen economista. Saber interpretar lo que el programa te trae es la diferencia, y ahí es donde la teoría importa. Lo que te da sustento a esos datos y a la direccionalidad que le querés dar a lo que querés hacer es la teoría que está por detrás y la interpretación que vos sos capaz de darle. Después podrás ser muy bueno o muy malo manejando el software. Ojalá muy bueno, muy buena, porque te vas a ahorrar un montón de tiempo de repente, pero hay otras oportunidades en las que no tiene sentido que seas vos el que haga todo ese laburo. Así como en las empresas de software no tiene sentido que el ingeniero senior sea el que pica código todo el día durante 14 horas, así tampoco tiene sentido a veces que seas vos, economista, el que está el día entero dándole y dándole y dándole al software. A veces sí, a veces no. Lo que no cambia y lo que sí es importante es qué es lo que hay que medir, por qué esto es importante, qué tipo de procesamiento está haciendo, lo que decía Sol recién, ¿no? ¿Qué tipo de procesamiento hace este software atrás con los datos? ¿Tiene sentido ese procesamiento? ¿No lo tiene? ¿Qué significa? Eso es, dijera hace muchos años un profesor de Economía 1, anterior decano, lo abstracto común, ¿no? Lo abstracto común a todos esos elementos es la capacidad de interpretación. Y eso te lo da la teoría pura y dura. Total. Ahí veo que Santiago pregunta si todo se puede medir. Vas a tener que tratar de medir todo. Mira, yo te cuento, en Microsoft eran unos fanáticos de poner objetivos en todo. Obviamente poner objetivos de cuánto más vendés, cuánto creció la satisfacción del cliente, cómo aumentaron tus costos, es una papa, porque es un número. Pero a veces tenías que medir cosas como, por ejemplo, yo en mi rol, yo tenía responsabilidad en 5 mercados, ¿no? Yo estaba en Uruguay, pero tenía responsabilidad en Argentina, en Chile, en Paraguay y en Bolivia. Entonces, yo tenía una métrica que mi manager, mi jefe, me tenía que evaluar, que era, se llamaba Organizational Agility, agilidad organizacional, porque a mí me tenían que medir si yo lograba cumplir determinados objetivos transversales en los mercados y con los gerentes de área que no dependían de mí, o sea, que yo estaba para la parte de innovación y lanzamiento de productos, en la parte comunicacional, entonces tenía que trabajar con gente que no me reportaba, pero tenía que lograr encontrar cada resorte para que las cosas funcionaran. Entonces, ¿cómo te lo medían? Y les va a decir, esto es una papa, no. Te medían que vos hicieras reuniones 1 a 1 con esas personas clave, por lo menos X veces por mes. Entonces tú al final del trimestre decías, ¿cuántas veces te juntaste con Pablo en Argentina para que estuviera alineado a cómo se iban a comunicar los temas de los servidores Windows? ¿Cuántas veces te juntaste con fulano, con mengano? O sea, te tenés que inventar la manera. Otra medida puede ser, por ejemplo, cuando se hacían eventos y lanzamientos, era la cantidad de eventos realizados y la cantidad de asistentes. O sea, todo puede llegar a bajarse a un número o a una acción, a algo que sucede y que si sucedió cumpliste el objetivo. Y ahí hay una pregunta para Sol, en el chat, Sol. Capaz que podés hasta contar lo que la otra vez nos decía Sole, de qué te pidieron en esas primeras entrevistas de trabajo y qué cursos, qué herramientas. Sí, en realidad yo siento que ya el economista tiene un montón de herramientas, esto que hablamos de la capacidad analítica con la que salimos, para ya poder desempeñarse como analista de datos. A mí en mi posición actual en realidad me pidieron SQL, que es un lenguaje con el que te traes los datos para poder analizarlos. Y bueno, yo lo que hice fue un curso gratuito en LinkedIn, es más, fueron 2 horas y media, y con eso ya tenía el certificado, y bueno, luego me tomaron el trabajo. Si bien después de eso me seguí capacitando y hice un curso de ingeniería de datos también, creo que nosotros salimos como con lo principal, que es esta capacidad de poder analizar los datos y tener también la perspectiva del economista. Me parece que es fundamental. Si bien creo que si tengo que recomendar, sería el lenguaje SQL, porque es el lenguaje con el que hoy en día te traes las consultas, o el lenguaje de Python. O sea, te traes, digamos, los datos para poder analizar.
Bueno, muy bien. Pasemos a este tercer punto que, como desde la primera instancia, cuando Henry abrió este ciclo, lo manifestaba, ¿no? La cercanía, más allá de que le pusimos un motivo a esto, que es acercarle las experiencias de los economistas en los distintos perfiles, la idea era estar cerca de ustedes, y más en estos momentos de virtualidad, donde muchos de ustedes ni pisaron facultad, van a terminar un semestre y todavía no tuvieron la oportunidad de pisar. Bueno, les preguntamos a José, Sol y Laura sobre esta cercanía, los vínculos que quedan después, ¿no? Hoy egresados, qué vinculaciones tienen entre ellos, entre los condocentes, en el día de mañana, lo que sea. Y ahí justo había entrado el hacker acá y nos trajo una parte de esto de la comunidad. Acá eran estudiantes, no sé si lo identifican, si no lo identificaron ahí lo tenemos mejor identificado a uno de nuestros invitados, el llamado José Pepe Alonso, con su remerita de Ojo que en la punta está Carlitos, hablando. El que habla está 2 personas más hacia la derecha de la pantalla. Pero hoy, ahí con los invitados pelo son en aquel ustedes, entonces. Bueno. ¿Cómo desenterraste esa foto? No puedo creer. Es buenísimo. Bueno, arranco. Yo seguí dando clase en facultad hasta 2014, más o menos, 2012, 2014. Había empezado en el 98 a dar clase. Así que hice una larga... Bueno, no sé si una larga, pero visto en la perspectiva, tuve unos cuantos años ahí dando clase de Economía 1 y Economía del Uruguay. Estuve trabajando muchos años en la coordinación de las 2 cátedras. Y ahora... lo que estoy haciendo, además de ir a votar cada tanto, como vínculo con facultad, es, voy como docente invitado a un programa de posgrado de Economía y Gestión para la Inclusión, y doy 2 o 3 talleres de pensamiento de diseño, que es un abordaje para el análisis de problemas y generación de propuestas y desarrollo de productos mínimos viables y experimentación de soluciones, generación de hipótesis de trabajo y tal. Es una metodología que empieza en una empresa que se llama IDEO, que después la populariza la Escuela de Diseño de Stanford, la Universidad de Stanford, y trabajo mucho con esas herramientas ya desde hace unos cuantos años, así que por ahí. Y después, mi grupo de amigos fuerte viene de ahí, ¿no? O uno de mis grupos de amigos fuerte viene de ahí, de la época de estar en facultad, que es una época alucinante de la vida. Es una época espectacular, es lo que al principio decíamos. Lástima que con este año y medio de pandemia no la están pudiendo disfrutar a pleno, pero ya lo van a poder hacer. La verdad es una época en la cual te matás estudiando y construyendo vínculos, te haces amigos nuevos, abrís mucho tus círculos. Yo hice toda la carrera con 2 amigos, pero con una íntima amiga, que hasta, si bien habíamos ido al liceo juntas, hacer la carrera juntas, entregar la tesis juntas, nos unió más que nunca. José la conoce también, es la gran Tuti, una tremenda economista, hoy es directora de ONU Mujeres, una genia, y la verdad es, los recuerdos que tenés de facultad son espectaculares. De todas maneras, yo lo que le decía a Henry cuando me convocó para esta charla es, che, no puede ser, y con Carlos también, no lo veo nunca. La verdad me parece que capaz que la facultad no tiene como una política activa de exalumnos, que sí la tienen otras facultades. Yo con la gente del MBA, por ejemplo, me veo mucho más seguido, vamos a almorzar, con 2 de ellos fundé una empresa, como que creas un vínculo que te lo fomentan más, y me parece que estaría buenísimo que Facultad de Ciencias Económicas lo tuviera, pero más allá de que mi paso por facultad ahora es para ir a votar, igual que vos, José, voy para votar y después no vuelvo más, me parece que eso hay que conservarlo. Pero aunque
vayamos poco, lo que te queda es el cariño por la facultad. A mí cuando me invitaron a esta actividad fue, qué alucinante, sí, quiero contarle a los que están estudiando lo buena que está esta carrera, todo lo que me dio, las oportunidades, y me parece que es muy importante que haya como que uno devuelva a la facultad. Yo también di clases de Economía 1, di clases de Estadística en la EDA, sigue la EDA con sus carreras. Está bueno que vos le devuelvas a la facultad parte de lo que la facultad te dio. También la facultad te da mucha cercanía con economistas muy prestigiosos que después quizás ocupan posiciones a las cuales tenés vínculo de confianza. Nosotros nos dieron clase todos los que después fueron ministros en los últimos 20 años. Nos dio clase Curiel, nos dio clase Olesker, nos dio clase Astori, nos dio clase Gaumont, y el vínculo con ellos era muy cercano, y después de estar recibidos se acordaban de vos, podías charlar con ellos, es decir, tiene un lindo vínculo la facultad entre el alumno y el profesor, y me parece que eso es algo a mantener, y que esperemos que la virtualidad no lo haya quemado. Ahora, Sol, egresaste el año pasado, así que supongo que tenés mucho más vínculo. Sí, yo en realidad, a mí algo que me sirvió mucho a lo largo de la carrera fue tener un grupo de estudio, ¿no? Y bueno, yo por suerte tuve la posibilidad de empezar la carrera de forma presencial, entonces sí es verdad que las relaciones son más sencillas, y formar este grupo es mucho más sencillo, pero yo terminé la carrera de forma virtual. Entonces, así como nos juntábamos antes de forma presencial, después lo transmitimos eso al Zoom, y me parece que es esencial ese vínculo con los compañeros, porque te hace formar también un grupo no solo de apoyo académico, porque algo que yo puedo no entender y otro sí, me lo puede explicar y viceversa, sino que también sirve como apoyo emocional también. Me pasa mucho que en materias que he perdido y uno es normal que uno se frustre o esté medio bajón, ese grupo generalmente es el que te ayuda a salir de esa y decir, bueno, vamos a meterle y vamos a seguir estudiando esto, y bueno, y ese grupo es el que te ayuda también a sobrellevar más fácil la carrera. Así que sí, mi sugerencia sería, sé que muchas personas empezaron la facultad este año, que están en forma virtual. Mi sugerencia sería que utilicen el foro, las clases, para poder generar estos grupos de estudio que son súper importantes. Como cuestión general, sugerencia de vincularse, ¿no? Vincularse lo más posible al ámbito que cada uno le resulte más cómodo, ¿no? Ya sea porque armás un grupo de estudio que está alucinante, como traía Sol, porque te ayuda a tener otros con quienes compartir, con quienes discutir, con quienes analizar, además de que te sirve emocionalmente para avanzar y tal, que está mucho más bueno estudiar con otras personas, te sirve para poder analizar, para discutir, para tratar de interpretar qué significa esto, qué implicancias puede tener. Ir a eventos como este, ¿no?, que estamos compartiendo, o eventos como en el momento de las jornadas de economía. En mi caso yo milité muchísimos años en el CCEA, me tocó ser consejero y claustrista en facultad, que fue una experiencia increíble y que en definitiva después te da elementos también de mercado de trabajo respecto a cómo entender los procesos educativos, o cómo se terminan gestionando organizaciones educativas grandes, o ver de cerquísima el problema de la escasez, imagínense. Entonces, vincularse, ¿no? Estar ahí en la movida. Titularse de economista es más que salvar los exámenes. Vos podés titularte de economista salvando los exámenes, pero eso no te va a hacer un buen economista necesariamente. No necesariamente un buen economista es un buen estudiante de economía, ¿no? Una cosa es ser un buen laburante y otra cosa es ser un buen estudiante. Y los vínculos, la capacidad de abstraerte más allá de lo que digan simplemente los papers o los libros, poder darle como contexto, poder embarrarte en otras canchas, ¿no? Eso me parece que te hace a tu formación como persona, como ser humano, y obviamente como profesional después. Totalmente, y ahí veo que algunos preguntan, están un poco frustrados, me dicen, bueno, pero ¿para qué sirve un economista en una empresa? Bueno, sí te sirve la carrera. Primero que nada, porque te da una visión estratégica que para comprender cualquier negocio, cuando vos entres a una empresa, tenés que entender de qué va el negocio de la empresa. Yo laburé en Manpower, era recursos humanos, después me fui a Microsoft, era tecnología,
Después me fui a Endeavor, era apoyo a emprendedores. Son mercados totalmente distintos. El economista tiene la capacidad de comprender con rapidez la lógica de un determinado mercado en el que opera la empresa, poder analizar la competencia y poder, por lo tanto, desde el rol que te toca ocupar en la empresa, contribuir al desarrollo de esa empresa. Después, el ser economista te va a permitir hacer un análisis de datos, desde, como te decía Sol, que tengan más que ver con acumulación de datos manejados a través de software, o te va a permitir hacer mejores análisis de presupuesto, te va a poder permitir fijar los indicadores para medir si los objetivos de la empresa se cumplen o no. Es decir, tenés un montón para aportarle a una empresa, pero no te creas que vas a entrar a la empresa a hablar de inflación, dólar y qué pasa en la región. Vas a entrar para hacer estas otras cosas. Y hay alguien que pregunta también de cómo iniciar un proyecto. Esto a mí me encanta. Yo estuve muy vinculada al mundo de los emprendedores. Es más, la empresa donde trabaja Sol, los emprendedores que iniciaron Pedido Ya son emprendedores Endeavor. Cuando yo era directora ejecutiva de Endeavor fue que se postularon y los acompañé al panel. Y la verdad está buenísimo que haya economistas que se larguen a ser emprendedores. Lo primero que necesitas identificar, obviamente, es una necesidad que haya en el mercado. No es tipo el sueño, me gustaría tener la parrillita o voy a manejar un taxi. Bueno, no, a ver, ¿qué necesidad hay en el mercado que nadie le está llenando? ¿Y cómo puedo yo generar una ventaja competitiva, llenar esa necesidad de una manera totalmente diferente a como lo hacen los demás, hacer algo disruptivo y por lo tanto construir un emprendimiento de alto impacto? Animate, busca cuál es esa necesidad, asociate con gente que capaz no sean otros economistas, hacete un buen mix de gente que tenga lo que vos no tenés, capaz gente del lado creativo, capaz alguien más del lado de la innovación y el software. O sea, busca un equipo que complemente lo que vos no tenés, porque en general los emprendimientos exitosos en general tienen socios que se complementan entre sí, no todos iguales que piensan de la misma manera. Sí, y agrego, y diseñan una buena estrategia de validación, ¿no? A veces tenemos la sensación de que empezar una empresa es, bueno, tengo que salir y comprar un edificio de 3 pisos y comprar una flota de vehículos, y la verdad es que no se precisa nada de eso. Lo que se precisa inicialmente es testear en el mercado si la idea que tengo realmente cubre una necesidad y si la forma en la que tengo de resolver esa necesidad o resolver ese problema genera disposición a pagar por parte de un público suficientemente interesante. Entonces, ¿cuáles son los experimentos que se pueden hacer para validar o refutar esas hipótesis? Con eso empezás. Por ahí también había una pregunta de qué tan importante es profundizar en macroeconomía. Y yo creo que eso depende, como todo, ¿no? Depende de el rumbo laboral que estés tomando y depende de tus gustos personales también, ¿no? Yo nunca tuve la fantasía de laburar en un banco, por ejemplo. Sí tuve otras, algunas las cumplí, otras no. Pero decididamente nunca me imaginé que iba a terminar trabajando con gente que desarrolla videojuegos, o ¿no? con gente que hace música. La verdad es que no se me hubiera ocurrido, o que básicamente iba a laburar mucho con abogados que trabajan sobre temas de derecho de autor. No se me hubiera ocurrido jamás, inicialmente. Pero el derecho de autor, o cómo importa la definición de derechos de propiedad, los incentivos que genera, los que no genera, lo que dicen distintas bibliotecas teóricas, me fue muy útil después haber hecho economía institucional en aquel momento, una materia que daba Sergio Milniski. Entonces, depende un poco de tus sensibilidades y de donde la vida te va llevando, ¿no? Porque la vida te sorprende después hay mucho de variable aleatoria en cuál es tu inserción laboral finalmente después. ¿Vas a seguir mucho tiempo con la fotito? Ya que metiste el tema, este último, ¿no? Que ya lo están hablando, ¿no? Que la vida va cambiando y los va llevando de un lado al otro. Y bueno, era el último punto que les habíamos planteado para conversar, cómo en realidad un economista, por más que lo orienten o que salga con determinadas opcionales para insertarse mejor en un perfil, en este caso sería el empresarial, cómo ustedes han visto esto de poder tener puntos de contacto y de hecho trabajar como economistas de los otros perfiles, ¿no? Es muy difícil que ustedes sepan ahora qué es lo que más les va a gustar.
vos vas y encontrás tu primer laburo, ¿viste? A ver, estábamos todos en la misma, teníamos 20 años, estábamos buscando trabajo, y el trabajo que conseguiste enganchás. No estamos en un buen mundo, ¿viste? De fantasía que hay, a ver, ¿qué laburo me gustará? Yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Arrancamos por el laburo que conseguimos. Yo arranqué laburando en el diario El Observador porque necesitaban a alguien que estudiara economía y que supiera escribir unas notas de cómo habían cotizado los bonos del Tesoro. Iba todos los días con una libretita a la bolsa de valores y anotaba cómo habían cotizado los bonos del Tesoro. Descubrí con eso que me gustaba mucho la comunicación, algo que me acompaña hasta el día de hoy. Está bueno, pero me podría haber aburrido. Después, cuando trabajé en la industria de recursos humanos, que eso fue cuando terminé mi MBA, y la verdad, tampoco sabía muy bien si me iba a encantar la industria de recursos humanos. Lo que descubrí ahí, como tenía una posición gerencial, descubrí que me gustaba mucho el management, el setear estrategias, definir objetivos, ver si se cumplían, y me empezó a gustar el mundo de la empresa. Pero siempre tenés posibilidad de cambiar. Una de las últimas cosas que hice fue estar en el directorio de un banco, ante lo cual es como que, bueno, me fui hacia el perfil financiero. Y ahí tú tenés que resetear siempre, tenés que tener como la capacidad de reseteo de lo que aprendiste en facultad y no les puedo explicar lo que los ayuda. Yo de Microsoft, que era una empresa de tecnología, donde estabas todo el tiempo viendo los últimos avances, los lanzamientos, las innovaciones, a la empresa que me fui era una empresa de agro, unos neozelandeses que habían comprado campos para hacer tambos modelos en todo Uruguay. Imagínate, ¿no? La tecnología a calzarte las botas, a pisar bosta de vaca para ver cómo están funcionando los tambos. La carrera te ayuda espectacular, porque en el momento que haces así, cambias de industria, decís, bueno, a ver, esta industria, PBI agrícola del Uruguay, temas ganaderos, como la industria lechera, la no sé qué, te lo lees y haces una curva de aprendizaje mucho más acelerada de la que podría hacer una persona con otra carrera. Entonces, creo que la capacidad de intercambiar está buenísima, y ahora mi último vuelco fue largarme a lo político, y me encanta la política pública, así que me parece que en cuanto a cuán sinuoso es el desarrollo profesional, bueno, le tenés que poner mucha garra, tenés que agarrar un primer laburo, construirte desde ahí, empezar a detectar lo que te gusta, y no ponerte tampoco quisquilloso. Vi que muchos decían, ay no, pero te piden SQL, y si no sabes inglés, y no, bueno, calma, ¿no? Digo, hay que empezar a laburar en algún momento. Entonces, agarren ese primer laburo, empiecen a agarrar experiencia, y ahí ven cómo se acomodan, nadie te regala nada. Después van a tener la capacidad de irse con trabajo y con dedicación, de ir avanzando y yéndose hacia donde más les gusta. Tal cual, al principio es dónde pegás laburo, ¿no? Te presentás a 200 cosas junto con todos tus compañeros, y donde pegás. Yo me acuerdo de mi primer laburo, era estudiante todavía, ¿no? Pero digamos que como economista o como aspirante economista, fue en la unidad de estadística de la Intendencia de Montevideo, que había un grupo con sociólogos y así bien multidisciplinario, estaba bien lindo. Seguíamos un conjunto de indicadores, fabricábamos indicadores. Bueno. Después tuve otro laburo también como pasante, que eran las tareas de crítica del censo económico en el INE. Y creo que es el trabajo que más detesté en mi vida. Lo odié, odiaba ir al INE, odiaba estar ahí adentro y odiaba la tarea. Pero bueno, era parte de lo que había que hacer, era laburo, y había que hacerlo. Y después empecé a trabajar en cosas que me copaban más. Hay un convenio que tenía Facultad Conoce para estimar demandas de largo plazo de agua y saneamiento en todo el país. Eso le iba a servir a OCE para estimar los montos y las locaciones geográficas de las inversiones. Imagínense, ¿no? Proyectar su endeudamiento. O sea, tenía un montón de escalada después, algo así. Trabajé en un programa. Conmigo ahí, además, Pepe. Trabajé con Carlitos ahí. Trabajé en un programa de OPP después era un banco de acciones con objetivos de empleo, una cosa que se hacía con OIT, con Jorge Notaro, hace 1000 años de eso, y después caí en una convocatoria que había en OPP, allá por 2007 creo. Estaban de moda trabajar con política de clústeres empresariales, era un programa del BID, y convocaban facilitadores para el armado del plan estratégico sectorial de cara a la internacionalización, era sobre competitividad sectorial. Y me acuerdo que me presenté a 2 clústeres, al clúster vinícola
y al clúster audiovisual, y quedé en audiovisual. Y a partir de ahí, si bien después fui agregando como una pata vinculada a la innovación y una pata vinculada al emprendedurismo, ya no me fui más del sector creativo. Hay un momento de la carrera que el costo de oportunidad de cambiar se va elevando, ¿no? Porque vas aprendiendo mucho de ese sector y de ese negocio, y si bien vos podés cambiar drásticamente, como contaba Laura que hizo, enfrentás un costo de oportunidad, ¿no? Definitivamente, porque bueno, es otra vez quiénes son los jugadores acá, ¿no? Cómo son los modelos de negocio, cuál es el benchmark internacional para esta actividad, cuáles son las regulaciones relevantes. Tenés que empezar como de nuevo. Entonces al final, bueno, la vida te va llevando, ¿no? Y vas tomando decisiones, hay un llamado en tal cosa, me presento, o no, esto no me interesa presentarme acá, sigo por este lado. Pero al principio tiene mucho de presentarse y quedar, porque tenés que conseguir laburo, ¿no? Y a partir de ahí te vas construyendo. Yo no sé si hay que saber mucha macro o mucha profundización en lenguajes informáticos, o mucha micro, o muchas finanzas. Yo creo que hay que saber, y hay que entender cuál es tu valija de recursos, y después tener la capacidad de adaptarte y amplificarla en función de los lugares a los que la vida te va llevando, o los lugares a los que vos querés llegar después. Yo claramente tengo una experiencia profesional mucho más breve, pero arranqué mandando currículum al único lugar que no me estaba pidiendo experiencia, que era Mercado Libre. Bueno, por suerte quedé, pero empecé revisando si las publicaciones cumplían las normas. Veía una por una la publicación, si tenía un teléfono o no tenía un teléfono. Y así fue como fui creciendo dentro de la empresa, y llegué a un punto en el cual me di cuenta más en facultad igual, más con las materias de econometría, que me encantaba todo lo que era datos, me encantaba todo eso. Y yo sabía que en la empresa se hacía eso, entonces me fui metiendo de a poco en todo ese universo de los datos, y así fue como fui encontrando como mi lugarcito y lo que me gustaba. Pero en realidad arranqué viendo publicaciones. Entonces sí siento que el primer trabajo sí no va a ser el trabajo ideal, nunca. Pero bueno, es el trabajo que uno puede agarrar para empezar a agarrar experiencia. Y lo que iba a decir sobre la primera pregunta de las capacidades para cambiar de perfil, yo hasta tercer año no me di cuenta que quería ser analista de datos. Fui cambiando y fui haciendo diferentes materias, dependiendo de lo que yo en ese momento pensaba que quería. Así que no hay ningún problema en cambiar de perfil, y creo que el conocimiento general que te da la carrera, con las materias obligatorias, hace que puedas salir para cualquier perfil, que te puedas dedicar a lo que vos quieras. Entonces, no necesariamente hacer perfil políticas públicas y después decir, me di cuenta que no era lo que me gustaba, no pasa nada. No es que eso te define como tu trabajo próximo. Así que tal, es eso. Y muy inteligente, Sol, de haberte lanzado ese trabajo y entrar a una empresa que a veces la chapa de la empresa, Mercado Libre, cotiza en el Nasdaq, que es una empresa que vale miles de millones de dólares, tiene unos procesos y aprendés a lo bobo. O sea, no estén esperando que les hagan aplicar el trabajo economista el día 1. Vamos a ir poner los pies en la tierra y decir, bueno, arranco con el primer laburo, y si es en la empresa con esa chapa, una genia, y ahora estás haciendo lo que te gusta en nada. Buenísimo. Bueno, venimos bárbaro de tiempo, así que tenemos más para dedicarle a esta parte de intercambio final. Hay varios que han ido poniendo algo en el chat. Creo que Pablo, Roberto lo estaban monitoreando. Pueden comentar alguna ahora si quieren. Sí, hay una levanten la mano y participen. Recuerden que también queremos escucharlos, así que avanti también habilitando ahí la mano y el micrófono. Hay una pregunta que les habla de plata, ¿no? Si se gana o no se gana en el perfil empresarial. Esa sabíamos que iba a venir. Somos todos millonarios. Escuchen, en el perfil empresarial, los economistas no es que ganen plata por ser economistas, sino que en cualquier empresa ganás plata si sos muy bueno armando estrategia y cumpliendo objetivos. Porque así es como ascendés en las grandes empresas. Y así es como llegás a posiciones gerenciales y directivas. Y cuando llegás a una posición gerencial, o cuando sos miembro del board de una empresa,
Pensen en el organigrama de una empresa, bueno, y ahí ganas buena plata. Hay compañías multinacionales que a su vez tienen, por cumplimiento de objetivos, tienen bonus que te pagan a fin de año por cumplimiento de objetivos, y por lo tanto te puede ir bien desde el punto de vista económico, pero para que te vaya bien, no es porque trabajas en una empresa o porque sos economista. Para que te vaya bien, tenés que demostrar que sabés cumplir y sobre todo que tenés capacidad de ejecución, que es lo que más valoran estas compañías, la capacidad de ejecución. Guillermina, pensando- que levantaste la mano. Ah, perdón, José. Sí, no, pensando en esta misma pregunta, yo que trabajo más como en consultoría freelance, también tiene que ver con tu capacidad de generar buenos resultados rápidamente y buenas propuestas. Tener una buena analítica de la situación de partida de la empresa, de cuál es la problemática, o del sector, o depende. En este momento estoy haciendo 2 cosas para Honduras con el BID, que tiene que ver más con diseño de políticas públicas para el sector creativo, ¿no? Entonces ahí importa qué tanto viste de diseño de políticas públicas en otros países, qué tanto estuviste metido en eso, qué tanta capacidad de identificar los problemas sectoriales tenés. Nada, y ahí es cuando tenés chances de ganar una consultoría y atrás de esa ganar otra y así seguir, ¿no? Pero después sí, el freelance tiene esa cuestión, ¿no? De repente tenés 3, 4 consultorías simultáneas y estás como loco, y de repente se calma y quedas pensando, bueno, ¿qué onda? ¿No? Y así es, ¿no? Eso también funciona de esa manera. Y aparte, otra cosa re importante, nunca tenés el laburo asegurado. En el sector privado, en el mundo de las empresas, es el mundo más máquina de picar carne que existe, ¿no? Total. Un día para el otro, miren, yo cuando trabajé con los neozelandeses, era un trabajo, imagínense para irme de Microsoft a una compañía de agro, qué sé yo, uno me sentás loca, pero porque era una cosa soñada, porque habían levantado capital en la bolsa para hacer todos estos megatambos, y una cosa impresionante. Vino la crisis, el quiebre de Lehman Brothers 2008, en Estados Unidos, se cayeron todos los mercados, tenían que hacer una segunda ronda para levantar capital al año, me quedé sin laburo. O sea, no tenés el trabajo garantizado nunca, y eso está bueno que ustedes lo sepan, y me parece que está buena la mentalidad que te da el sector privado de saber que permanentemente tenés que renovar tu compromiso y tus objetivos para poder tener continuidad y que te vaya bien. Son empresas exigentes con los resultados. En la empresa en la que trabaja Sol cotiza en bolsa. La empresa dueña o Mercado Libre también. Me imagino, Sol, que son súper exigentes con los resultados, ¿o no? Sí, sí, exacto. Sí, y no, y aparte el comentario que quería hacer es que obviamente en mi primer trabajo no ganaba mucho. Y bueno, y es un poco también lo que va a suceder cuando empezás tenés que empezar de a poco, tenés que agarrar la experiencia, y con la experiencia también viene que probablemente el primer sueldo no sea el sueldo ideal de uno. Y bueno, así es como vas igual subiendo y de a poco ganando más. Entonces, eso es un poco mi experiencia. Si bien no soy millonaria y probablemente no lo sea a unos años, no es el Bueno, mismo nunca sueldo se que sabe, estás a tiempo, Sol. bueno, sí. Capaz que creas tu propio emprendimiento como hicieron los fundadores de Pedido Ya y se llenaron de oro. Sí, puede ser. Guillermina, que tenés la mano levantada. No, mi pregunta en realidad venía un poco de la mano con lo que decía Sol y la puse en el chat, pero capaz que si la cuento por acá se entiende mejor. Porque claro, uno sale de la carrera de economista y no tenés experiencia como economista. Capaz que en la carrera de contador trabajaste como auxiliar contable, entonces más o menos sabes de qué va. Pero en la carrera de economista, como que puedes haber trabajado en una empresa, no sé, de administrativo, o haber tenido algo que ver, pero como que no. Me da la sensación de que mi pregunta sería por el lado de, bueno, cuando te recibís y no tenés experiencia como economista, ¿por dónde arrancás? O sea, ¿hay forma de conseguir, o sea, de que te contraten de licenciado en economía aunque no tengas experiencia? Más o menos por ese lado va. Bueno, Sí, depende de dónde, ¿no? Mi Claro. experiencia no era como economista, en realidad, en Mercado Libre. Entonces, sí, sí tenés chance. En realidad, muchas veces te piden experiencia en determinadas empresas, no necesariamente experiencia en un cargo, en tal cargo.
Entonces, sí, yo creo que sí. Pero Guillermina, lo que es re importante que entiendas es que un trabajo de economista, ¿qué es un trabajo de economista? Adentro de una empresa, el trabajo de economista como tal no existe, salvo que sea una mega empresa que tenga un departamento de planificación económica, que hay 4. Entonces, no te quemes tanto con que el trabajo sea de economista, sino que pensá que cada trabajo te va a poder permitir aplicar tus habilidades que aprendiste en la carrera para poder cumplir con lo que ese trabajo requiere para potenciar el crecimiento de esa empresa, la satisfacción de sus clientes. Es decir, postulate a cosas que, si tú buscas en un aviso de reclutamiento que diga economista, vas a encontrar 4 por año. A no ser que te quieras ir, ojo, a otra especialidad, ponele para trabajar en el INE, en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, y ser ya, pero eso sería como otro perfil que no es el que estábamos hablando hoy. Pero me parece que en el sector privado es muy raro que te pidan un cargo de economista. Pero yo estuve en la industria de recursos humanos mucho tiempo, se valoraba muchísimo la carrera de economista para muchas posiciones en las empresas, pero el cargo no entrabas a un cargo de economista. Mira, por ejemplo, en este momento la Agencia Nacional de Desarrollo tiene abierto un llamado a algo así como experto en transformación digital, una cosa así es, ¿no? Y entre los perfiles de aspirantes que plantean como posibles candidatos es economistas, ingenieros, arquitectos, es como la misma nada, ¿no? Es todo y es nada al mismo tiempo. Y al final tiene que ver con cuál ha sido tu trayectoria en estar en buen contacto con distintos tipos de emprendimientos o empresas que hayan hecho buenos procesos de transformación digital, o que también los puedas liderar vos. Hay que preguntarse, ¿qué quieren? ¿Que sea yo el que les aporte las soluciones tecnológicas? ¿O que quieren que sea yo el que conduzca adecuadamente un equipo que haga emerger esas soluciones? Son cosas distintas, finalmente, ¿no? Al final termina siendo, bueno, que sepas por dónde va esto, y que tengas como las habilidades de tejer y llevar adelante esto con buenos indicadores, con un buen project management, ¿no? Ese tipo de cosas. Por ahí hay una pregunta sobre si encontramos gratificante la actividad, si resultó ser lo que esperaba, lo que pensábamos. Yo no sé lo que esperaba cuando en el 92 entré a facultad, probablemente era una fantasía no sé, bastante más ligada a mi papá que era contador o algo así, que a otra cosa, ¿no? O algo muy idealizado sobre lo que un economista podía hacer para transformar la sociedad. De a poquito me fui bajando del pony con esas cosas, pero sí te puedo decir que soy muy feliz en la tarea que hago. Me encanta lo que hago, me encanta la gente que conozco haciendo lo que hago, me parece súper satisfactorio, me gusta formar equipo con ese tipo de personas, me alegra el día, ¿no? Está bueno, yo sé, tener... Mañana tengo, por ejemplo, una reunión con un tipo que es el director creativo de una empresa que está trabajando para un cliente con un emprendimiento en Puerto Rico. Y me alucina ir a pensar con el director creativo qué cosas podría hacer el proyecto, cómo lo vamos a validar, ¿no? Cómo lo vamos a medir. Me parece alucinante y me gusta trabajar con esa gente. Al final del día termina siendo como al servicio de quién querés poner tu conocimiento y tu vida, ¿no? Porque vos vas a poner muchas horas de tu vida personal al servicio de otras y otros. Entonces, tenés que estar contento con eso. No es solamente cuánto ganás, que es importante, ¿no? Finalmente es importante. Sino qué haces. ¿Qué haces? Porque la mayor parte de tu día se va a ir en eso durante años y años. Entonces te tiene que gustar lo que haces. Totalmente, totalmente. Olvídate, a ver, obvio, todos nos gusta tener una platita, ir a un restaurante, el día de mañana comprarte un auto, pero digo, te tiene que gustar. Si no te gusta, te morís de embole. ¿Para qué te levantarte todos los días de tu vida en un laburo que no te gusta? Es horrible. Lo haces durante un tiempo. Claro, después no, digo, a todos nos puede haber pasado en etapas de nuestra carrera y se los pueden fumar ahora. Pero digo, si podés elegir, ¿no? Si podés elegir. Claro, pero digo, y aparte una cosa importante, siempre va a haber unos pedacitos del laburo que haces, una partecita que no te gusta mucho. No es todo perfecto, ¿viste? Y siempre hay una partecita que es un embole y tal, la tenés que hacer igual, no existe la cosa ideal en el mundo de rosa, pero es alucinante ser economista, es una carrera divina, te prepara muchísimo, te da enormes ventajas,
frente a otras carreras, te da una capacidad numérica y analítica espectacular. Yo he trabajado con muchos equipos de profesionales que he tenido que contratar, y siempre los re pesadeo a los que vienen de carreras que no son numéricas, y los machaco con que tienen que aprender a manejar una planilla Excel, tienen que aprender a armar un presupuesto, tienen que dominar los números, porque si no, no logran avanzar en sus carreras. Entonces, es una carrera realmente espectacular. No se desanimen. Y agarren el primer laburo que encuentren, che, tan quisquillosos. O sea, está difícil conseguir laburo, pero no se pongan, claro, digo, no nos pongamos exquisitos, agarren un laburo y empiecen a hacer experiencia. Sí, y no esperen a recibirse para agarrar un laburo. No, porque Eso ahí, no existe, ¿viste? por lo menos en esta carrera no existe. No Si existe. pueden trabajar desde antes, en lo que sea, que tenga una mediana vinculación con el mercado de economistas o con las tareas, es vital. El mercado premia muchas veces, a diferencia de otras carreras de la UDELAR, premia en el caso de los economistas el tener algún tipo de experiencia previo a recibirte. En el caso de los contadores, por ejemplo, los estudios que hay eran al revés. Se premia más que seas muy joven y estés graduado que la experiencia previa. Con esto de la satisfacción, les recuerdo que Roberto, el director de carrera, presentó la primera de estas 5 instancias, unos datos que eran la satisfacción de los egresados respecto a la carrera, y eran esto que los 3 nos han comentado recién, ¿no? Una alta satisfacción con la tarea, con el ser economista. Gabriel, que levantaste la mano, adelante. Hola, mi pregunta iba por el lado que ya un poco lo comentaron, pero ¿cuáles son los sinsabores que tienen en la carrera, que han tenido o que tienen el día a día? Bueno, yo te conté un sinsabor que es quedarte sin laburo, me pasó más de una vez. El mundo privado es así. A diferencia del empleo público, que hay muchos economistas que se insertan en el empleo público, algunos lo hacen como consultores, o sea que es con contratos que se les terminan, pero el mundo de la empresa privada es un número por resultados, y por lo tanto está siempre muy exigido. Te tiene que gustar estar exigido, vas a estar muy exigido, está bueno, te genera adrenalina, te genera cómo llegar a los resultados, pero eso es una vida exigida, con tiempo, con mucha dedicación, y bueno, y el peor sinsabor es cuando un día, por algo ajeno a vos, te puedes quedar sin un laburo. O sea, eso es capaz, creo yo, que algo que tienen que estar muy mentalizados si van a trabajar en el sector privado y saberse reconstruir. Y después siempre hay, a medida que vas avanzando en tu carrera, yo creo que del otro lado, lo que a veces te pasa cuando vas avanzando en tu carrera y empezás a estar a cargo de equipos y empezás a avanzar en una organización y tenés un cargo gerencial, lo peor que te puede pasar es cuando tenés que echar a alguien. Es horrible. No te imagines tener que echar a alguien porque robó. Bueno, tenés que echar a alguien porque robó, es feo, pero lo echás. Es cuando las empresas se achican, cuando el mercado se cayó, es decir, a medida que te aumentan las responsabilidades, tenés una mochila también de tomar decisiones difíciles. Pero bueno, la recompensa es que en el camino disfrutás mucho, pero siempre que avancen en su carrera van a tener que tomar decisiones difíciles que a veces van a estar vinculadas a estos sinsabores. Sí, Laura también traía hace un rato, ¿no? No todo es rosas, hay tareas que no están buenas, es así. A mí hay cosas que hago que me embolan, que me fastidia hacerlas, que las procrastino, ¿no? Y otras que me encantan. Me encanta la fase de campo, de meterte, de hablar con la gente, de identificar los problemas, de pensar las soluciones, de estructurar el proyecto. Pero después cuando llega el momento de, bueno, ahora hay que escribir todos los informes finales, es tipo, oh, qué embole, ¿no? Como todo eso que ya acumulaste, que sabés, que no sé qué, que encontraste. Es la hora de sistematizarlo. Y es cuando decís, oh, ¿y si llamo a alguien y le pido que, no? Empiezan a pasar ese tipo de cosas, o no sé, estás en un proyecto que tiene un presupuesto muy bajo, y de repente te encontrás con que tenés que desgrabar entrevistas, y decís, me mato, le voy a pagar a alguien para que lo haga por mí, no quiero hacer este laburo. Entonces, eso está, y después hay cosas que ponés lo mejor de vos y que finalmente no salen, o que finalmente en el equipo de trabajo que estás integrando
no es tu posición la que avanza otra posición, y ahí hay que manejar como la frustración y elegir de qué lado te vas a quedar, ¿no? Es bueno, te vas a quedar esperando que todo falle para tirar la piedra, yo les dije que, ¿no? Que es una posición, o, perfecto, mi idea no avanzó, me subo al barco y me pongo adelante del todo con la idea que terminó prosperando. Y eso es una cuestión actitudinal muy, muy importante para el laburo en equipo, ¿no? Pero sí hay momentos asiagos. Micaela, Giselle y Ael, que habían levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta, o sea, en realidad es respecto también, si bien en buscar la primera experiencia laboral, ¿cómo haces un currículum sin experiencia laboral para poder lograr que llame la atención o lograr, o sea, es eso, captar la atención de que si bien buscan con o sin experiencia laboral, poder competir frente a la persona que sí puede tenerla o no? O sea, en mi caso, o sea, yo creo que uno de que me cuesta tipo armar eso. O sea, mi suegra, por ejemplo, se dedica a recursos humanos en Price y me dijo, yo te ayudo, pero, o sea, no todo el mundo capaz que tiene la misma suerte que tengo, poner yo de tenerla a ella, que me pueda orientar en eso, tipo, cómo poder hacer eso. Por ejemplo, yo, de mientras, que la verdad que no consigo un trabajo, tengo mi emprendimiento, mi monotributo, y me desenvuelvo en eso, en emprendimiento mío propio. Pero yo creo que también eso es parte de tratar de buscar un trabajo, cómo hacer llegar el currículum sin experiencia. Les propongo levantar las 3 preguntas a Yael y Micael que están ahí con la mano y después les contestan. Dale. Buenas, hago mi pregunta entonces. ¿Sí? Dale. Muchas gracias a los tres, súper disfrutable la charla. Mi pregunta era más para Laura, que tiene bastante plasticidad y sobre todo en el último tiempo se ha dedicado más al sector público, capaz, un poco, al menos tenido esa difusión. Sobre todo ha escrito libros y ha sido periodista. Mi pregunta era sobre el tema de los perfiles de la facultad. Tú te decidiste por el perfil empresarial, pero no sé cómo es la incidencia de los otros perfiles que capaz te motivó al tirarte al agua en estos otros emprendimientos, por decirlo de alguna forma, y en política sobre todo, y qué te dio pie a hacerlo. Micael, que tenés la mano levantada. Buenas tardes. Sí, mi pregunta va orientada a si ustedes recomiendan Uruguay como un país en donde me pueda desarrollar como economista o quizás sea bueno también orientarse hacia el trabajo en el exterior. Y por último, una pregunta hacia Laura sobre cómo consiguió sus trabajos en empresas internacionales como Microsoft. Adelante entonces las respuestas, en el orden que quieran. Si quieren les contesto esas 2 que me hicieron a mí, así después contestan los demás. Igual, ¿quién fue que preguntó de los currículums? Yo pregunté. Micaela. Micaela, escúchame, vos para armar un currículum, si no laburaste, trata de mostrar algún laburo que hayas tenido no remunerado, ya sea que ayudaste a alguien en algo, Sí. pintalo de colores, ¿viste? Está bueno que muestres que sos una persona que te interesás en hacer cosas, que por eso estás buscando trabajo, y que además puedes poner en el inicio del currículum como tus objetivos. Bueno, me gustaría contribuir al desarrollo de tal empresa, no sé qué, adaptarlo para cada postulación y poner las cosas en las que sos buena, además de la escolaridad y eso que es medio bodrio y todo igual, que vas a destacar. Por lo menos en la industria de recursos humanos te destacás si pones 2 o 3 frasecitas que te definen tu perfil, más allá de lo técnico, tus habilidades blandas. Eso está bueno. Después, ¿quién era que preguntó? Me olvidé el nombre del que me preguntó, me acuerdo el nombre de Michael que preguntó lo de... ¿Vos, Michael, preguntaste cómo conseguí mis trabajos? En Microsoft. Postulándome por un aviso del Gallito Elvis. O sea, todos los trabajos que conseguí, buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Tenés que postularte sin parar
y tenés que ir a las entrevistas muy preparado. Tenés que ir el trabajo de Microsoft, que fue el que me preguntaste, que es así un trabajo alucinante. Me acuerdo hasta del día que vi el aviso, hoy ya el gallito del vino, hoy entras a las páginas de consultas, pero me acuerdo del día que vi el aviso y dije, ¡qué bueno que está esto! Me va a postular. Y cuando me llamaron, obviamente quedó preseleccionado mi currículum y me llamaron a una entrevista. Tuve como 5 entrevistas antes de entrar. Tenés que preparar cada entrevista, imaginarte qué te pueden preguntar, ver cómo responderías, estudiarte a la empresa antes, no vayas regalado, ¿entendés? Tenés que ir preparándote. Y yo no sabía nada de tecnología, pero ellos no pretendían a alguien que supiera de tecnología. Pero sí me preparé de lo que era Microsoft, sus objetivos, era para Uruguay, Paraguay, Bolivia solamente cuando arranqué. Me estudié los objetivos, entré a la web, averigué todo lo que pude, y vas muy preparado y con actitud, ¿viste? Con mucha actitud. Y así conseguís. En general, los laburos en las empresas multinacionales, que fue lo que preguntaste, siempre se hacen selecciones a través de consultoras. Nunca es por recomendación. Siempre son consultoras de recursos humanos que publican el aviso, que hacen el filtro inicial y después recién los 3 o 4 currículos finalistas pasan a entrevistarse con la empresa. Pero animate, postúlense. Me rebotaron 80 veces cuando yo no me había recibido. Ya no sé cuántas entrevistas de trabajo. Y no quedaba ninguna. No se frustren. Es re común. Y aparte hacían entrevistas grupales. Nunca les pasó, te cruzabas con todos tus compañeros de facultad. Y te daba bronca. Y decís, che, ¿por qué no se entrevistan a todos a la vez? Ni siquiera nos dedicaban, viste, media hora cada uno en una entrevista grupal, en un bajón. No sé si me quedó algo por contestar de alguien que me preguntó algo más. Perdón. Era algo Agrego, Laura. Sí. Yo te había preguntado sobre la plasticidad que tenías para el tema de tirarte a distintos perfiles o a distintos rubros laborales. Pero perdón, me perdí la primera parte. La capacidad, plasticidad. Laura, de poder trabajar en el... Bueno, tenés que amar el riesgo. Tenés que amar el riesgo. Es como ir... Yo me fui, ya te digo, de recursos humanos a tecnología, de tecnología a compañía lechera, de ahí al mundo de los emprendimientos, y mis compañeros de clase y mis colegas siempre me trataron de que era una loca. ¿No? ¿Qué haces? De vuelta cambiaste la U. Me quedan tipo 4 o 5 años por industria. Me apasiona descubrir industrias nuevas. Me encanta. Pero no cualquiera te tiene que gustar. Es una curva de aprendizaje re grande, como dijo José, llega un momento de la carrera que es costoso cambiar de sector porque te volvés especialista en un sector. A mí me gustaba mucho el riesgo, soy arriesgada, y ahora me arriesgué de todo, ¿viste? Largué todo el trabajo privado y me largué a hacer política, pero porque me apasiona, estoy convencida. Entonces, la carrera de economista te da la posibilidad de hacer curva de aprendizaje más rápido, pero eso va, creo que yo, en la personalidad, que te gusta arriesgarte y que no te dé miedo a aprender algo nuevo, que sientas que tenés la capacidad de aprender siempre y escuchar un montón a los que saben más que vos y permitir que te aconsejen, no creerte que la tenés clara en todo, porque ahí vas muerto, ¿viste? No, yo te iba a agregar, Laura, en lo del currículum, lo decías, si has hecho algún tipo de trabajo no remunerado y eso ponerlo, y está bueno poner si perteneces o perteneciste a algún tipo de organización, por ejemplo, no sé, fuiste scout, ¿no? Ibas a, qué sé yo, no sé, a ayudar a un barrio en no sé qué, juntabas plata para no sé cuánto, ¿no? Ibas a Hasid, no sé, lo que sea, porque eso habla de vos como persona y empieza a generar un conjunto de hipótesis en el otro respecto a cómo será laburar contigo. Porque seas un crack, todo 12, y que después seas intratable, nadie quiere laburar con un intratable, esa es la verdad. Vos querés laburar con gente que sí, que haga su tarea, que sepa lo que está haciendo, porque sea gente copada, ¿viste? Que se pase bien, tenés muchas horas junto con esa persona. Entonces, no querés un bicho. Entonces, a veces mostrar ese tipo de cosas que no tienen que ver necesariamente con el mercado laboral, pero sí con tus características más personales, si se quiere, está bueno para ponerlo en un currículum, me parece a mí. Hacemos una última ronda, estamos unos minutos pasados, pero vamos a aprovechar.
Bruno, Abril, Micaela, no sé si te quedó de hoy la mano, pero adelante, Bruno, Abril. Ahí debe haber quedado, no lo sé sacar. Dale, Ahí. no te preocupes. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar principalmente ahora que están hablando mucho del mercado laboral y todo lo del currículum y eso, ¿qué habilidades blandas ustedes pensaron que capaz tuvieron su primer trabajo y dijeron, capaz que tuve que haber hecho más hincapié en tal cosa cuando estaba estudiando, aprender un poco más acerca de tal cosa? Eh, Todo referente a habilidades blandas que capaz no lo estudiás per se en la carrera. Y también les quería preguntar cómo han continuado capacitándose, porque sabemos que la economía como que está en constante cambio y hay que seguir capacitándose y eso. Esas dos son mis preguntas. Abril. Buenas, mi pregunta también tenía que ver con el mercado laboral. Era más que nada, estoy un poco perdida en cómo se valora, porque yo había pensado hacer algo así como una pasantía, quizás en alguna de las consultoras como las grandes, como CPA Ferrer y esas cosas, que quizás te dan como mucha experiencia, pero en realidad no sé qué es lo que se valora más, si una pasantía donde, no sé, como ganas mucha experiencia, sí, pero no sé realmente cómo se valora y si prima el trabajo o una pasantía. Quería que me guiaran un poco con eso. Capaz que está bueno que conteste Sol, que acaba de conseguir 2 trabajos, uno atrás del otro, lo de las habilidades blandas y todo eso, ¿no? Sí, en realidad yo creo que todo se valora, toda la experiencia es totalmente valorada, y más porque, bueno, tenés que agarrar la experiencia de algún trabajo que probablemente no sea, como dije anteriormente, no es tu trabajo ideal, pero bueno, cada cosa que hagas, así como hablamos yo por ejemplo había sido, ¿cómo conseguí mi primer trabajo sin experiencia? Bueno, yo había sido tutora de inglés, por ejemplo, en el liceo, y bueno, obviamente fue. También puse a ver cómo me estaba yendo, en qué año estaba en la facultad y cómo me estaba yendo. Y bueno, puse también habilidades de trabajo en equipo. Ahí tenés que adornar un poco, así como decía Laura, y aparte cada experiencia que tengas tenés que ponerla en el currículum. Cada experiencia. Entonces sí, creo que sí, se valora todo. Realmente no te sé decir porque yo no hice pasantías. Directamente entré a trabajar a Mercado Libre y trabajé 3 años y medio ahí. Pero está, sí. Yo creo que todo hay que ponerlo, todo es importante. Las Sensaciones que en el pasantías nivel son re inicial. importantes. Dale. Sí. No, eso, me parece que en el nivel inicial, cuando entras al mercado de trabajo, si lo que tenés es una pasantía o resultaste seleccionado para un trabajo, es lo mismo. Es lo mismo, porque en la pasantía laburás y también te eligieron. No es que, bueno, vengan viniendo. No es así tampoco. Entonces, me parece que lo interesante ahí es tomar la oportunidad que tengas. Si es una pasantía, es un contrato a 3 años o es un contrato indefinido, tomá lo que se te presente, porque lo importante es empezar a caminar y empezar a hacer experiencia. Sol, que contaba, bueno, en su primera entrevista, vio que iba a precisar SQL y lo que hizo fue, se metió a un curso de estos de SQL que hay en línea, aprendió lo básico, fue a la segunda entrevista. ¿Qué es lo que miraría yo ahí si soy el reclutador? Lo que miraría es, esta tipa, yo no sé cuánto aprendió de SQL, porque probablemente yo como entrevistador ni siquiera sepa qué carancho es SQL. Lo que me importa es que fue y se metió y lo estudió. Esa actitud es la que me va a importar a mí y es lo que está aportando valor en esa historia de Sol. Después, ¿era muy bueno lo que aprendió de SQL? ¿Era muy básico? ¿Cuánto más SQL aprendió en estos meses o en este año que lleva trabajando ahí adentro? Seguramente el quíntuple. Claro, es que no era... Obviamente. Claro, no es lo que aprendiste en el curso de doméstica de SQL. Es tu actitud de, me pedís algo, voy y lo preparo. Exacto. Eso es lo que está pesando ahí. Exacto, y también cuando vayas a la entrevista saber, en algunos casos no dicen para qué empresa es, pero si dicen para qué empresa es, andate conociendo la empresa, el mercado, los competidores, mostrá interés, viste, actitud. Escalquea todo. Claro, nunca laburó acá y ya sabe todo esto, o por lo menos se tomó el trabajo a aprenderlo, leyó la web, bienvenido al equipo. Miren, yo en cuanto a pasantías me parece crucial hacerlas, yo las valoro un montón cuando contrato gente, porque precisamente
las pasantías no remuneradas, que a veces en facultad se toman como materia, pero a veces no, implican que la persona quiera adquirir experiencia y muestra una actitud. Y yo valoro todo tipo de cosas. Por ejemplo, yo acá contraté un economista joven y la experiencia laboral que tenía era más contable, no tan de economista, pero le valoré un montón que había hecho un trabajo de fundraising para una fundación, cuando él había estado, y un trabajo que había hecho cuando había estado unos meses en Israel, que se notaba que el tipo tenía un vínculo le importaba el trabajo con la comunidad, y que además tenía la capacidad de levantar el teléfono a cara de perro para pedir plata para un proyecto de bien común, ¿me entendés? Que es otra cosa que también cuando te están entrevistando evalúan, es qué capacidad tenés de entablar relaciones, de animarte a levantar el tubo, de interactuar con los demás. Entonces, todo eso es fundamental, fundamental. Y para mí la actividad blanda, la habilidad blanda que más te van a valorar en un trabajo de primera entrada, como se llama, que van a saber que van a tener ustedes, es la de trabajo en equipo. Pero en general, siempre tenés que laburar con otra gente. Bueno, muy bien. Estamos llegando al final, hay 2 manos ahí, pero déjenme primero hacerles acuerdo que el jueves que viene tenemos la última del ciclo. Se nos termina este ciclo para acercarles los perfiles, en qué trabajan los economistas, y tenemos para la última instancia el perfil académico, ¿sí? Vamos a tener 3 invitados como hemos tenido en todas, ¿sí? Última pregunta, Lorenzo y Matías, y le agradecemos después a los invitados. Comienzo yo, si les parece. Bueno, mirá, lo mío venía más bien por el lado del inglés, porque estudié el inglés y nada, me interesaría saber qué tal mechado lo ven ustedes como economistas. Aparte, ustedes tienen experiencia en empresas que tienen bastante internacionalidad y nada, qué tan aplicado lo ven el inglés en la carrera y qué tantas puertas les parece que abre en esta carrera en específico y en este perfil. Muchas gracias. Sí, yo ahí te puedo contestar. Bueno, yo en realidad sé inglés desde el liceo, todo di unos exámenes internacionales, entonces eso creo que pesó bastante. Es importante el inglés hoy en día, mucho más en las empresas multinacionales en las que yo he estado. Sí, es verdad que igual en mi equipo no todos saben inglés, ni siquiera el básico. Y bueno, sí creo que es una habilidad que hoy en día cotiza, pero no creo que sea esencial para conseguir trabajo acá. Sí suma. Es muy importante, chicos, es muy importante el inglés, porque hoy en día el mundo empresarial se maneja en inglés. Entonces, por suerte, las compañías, como valoran mucho contratar perfiles y talentos por encima de las habilidades técnicas, muchas de estas compañías lo que hacen es cursos de inglés para sus empleados. Pero un nivel básico está bueno que tengas. Y vos, Lorenzo, si te entrenaste mucho en eso, creo que te va a permitir acceder a algunas posiciones en las cuales sí, lamentablemente el inglés es un impedimento y los que no lo saben a esas posiciones no acceden, porque hay mucha compañía multinacional que la casa matriz es todo en inglés y tenés que hacer conference call, todo. Igual lo vas agarrando, ¿no? Yo fui a un liceo que aprendí francés, no inglés, después fui al anglo, qué sé yo, no era la 1 en inglés, pero bueno, a medida que vas trabajando en compañías cuya lengua madre es el inglés, vas aprendiendo un montón, te vas entrenando, vas haciendo cursos, y terminás hablando. Un Zoom, por ejemplo, harías todo en inglés. No le tengan miedo, bueno, de a poco hay que irlo adquiriendo. Bueno, en facultad no ponían papers en inglés, no sabíamos nada, en cuarto o quinto de facultad. Sí, yo estaba pensando en eso, ¿no? Después a partir de cuarto de facultad, incluso un poco de tercero, de ahí en adelante me cuesta pensar en cuántos textos en español leí. Y en la especialización, o después en meterme en investigación de nicho en el sector de economía de la creatividad y cosas así, me cuesta como pensar en buena producción académica, frontera, que se produzca en español. Me cuesta pensarlo. No es un nice to have, es un must have el inglés. Sí, hay que saber inglés. Creo que no precisás partirte al medio y tener, no sé, un prof, ¿no?
Ni siquiera sé si Claro. es una cuestión del first, es la capacidad de poder comunicarte, poder leer, poder escribir, poder tener una conversación. Si eso lo precisás certificar, son 3 pesos aparte, ¿no? En algunos lados te lo piden, en otros no te lo piden, pero tenés que tener la capacidad de comunicarte. En 2007, cuando les contaba que agarré mi primer laburo vinculado al sector creativo, yo creo que hacía 1 mes y medio que estaba laburando, y vienen un día y me dicen, invitaron a Uruguay con la película El baño del Papa a participar de la sección oficial del concurso del Festival de Cannes. Queremos que vayas como representante del sector. ¿No? El Festival de Cine de Cannes. Yo no voy a creer. Hacía nada que estaba en el sector. Y las 2 preguntas que me hicieron no tenían nada que ver con sobre si era buen economista. Me preguntaron, ¿hablas inglés? Número 1. Y la segunda fue, ¿tenés un smoking? Obvio que no tengo un smoking. ¿Quién tiene un smoking? ¿No? Y inglés lo cantinfleaba, pero fui y fue de las mejores experiencias laborales que tuve. Llegar a un lugar donde estaba todo lo lindo y lo simpático del cine y los artistas, Tarantino trotando por la Rambla de Cannes y esas cosas, ¿no? Que estuvo increíble, pero después, donde estabas laburando todo el día, era adentro, en el mercado, donde tenías 15.000 personas comprando y vendiendo producto audiovisual y derechos y licencias de productos derivados y cosas así. Y ahí se te parte el cráneo, y ahí nadie habla español. A no ser que vayas a un stand de una empresa latinoamericana, pero el resto del mundo, nadie hablaba español. Y si Entonces, vos no hubieras ahí había sabido que inglés, saber. no te mandaban a vos. No, Si no hablabas claro. inglés, no te mandaban a vos. No, Y esa no, es la para diferencia, nada. chicos. ¿Entendés? Sí. Así que inglés, sí. Si lo Sí. aprendés en el anglo, en doméstica o leyendo, no sé, novelas, me da lo mismo. Mirando dibujitos animados, me da lo mismo, pero tenés que tener la capacidad de comunicarte. Si lo puedes certificar con algún tipo de titulación, mejor. Pasa, sí, a mí una vez me acuerdo que el trabajo, creo que no sé si no fue la única vez que me mandaron al exterior, era porque el gerente no hablaba inglés y bueno, me llevó a mí. Exacto. Yo los viajes que ligué por ser la única que hablaba inglés en el diario El Observador, la única no, había más, pero que cubría economía y negocios en el diario, y era las pocas que hablaba inglés, ligué viajes a lo bobo. Y creo que falta Matías, ¿no? Una pregunta, ¿puede ser? Matías, adelante. Buenas noches. Mi consulta era la siguiente. Quería saber si les había pasado, por ejemplo, de ir avanzando en la carrera o ya estar recibidos y tener como la sensación o la duda de si estaban preparados o no sé cómo expresar la pregunta en sí, si se sentían como preparados, porque a veces como que siento como que más allá que voy salvando las materias, no sé si me siento como preparado para afrontar el mundo como economista, como así. Me pasa lo mismo, ¿sabes? Yo creo que todo el tiempo aparece esa ansiedad, ¿no? O ese temor de no ser suficientemente bueno, no estar apto para. Estoy bastante convencido a esta altura que eso tiene poco que ver con la acumulación académica y tiene más que ver con otras fibras más personales, más emocionales, que hay que elaborarlas también, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente académico, todos nos exponemos al mismo tipo de contenido en términos generales, ¿no? Obviamente hay mejores estudiantes, peores estudiantes, hay mejores economistas y peores economistas, pero después hay un espacio de aleatoriedad muy importante, de vínculos interpersonales, de desarrollo emocional. Todo eso juega. Yo me acuerdo el primer año dejé, no podía, no pude con la masividad, venía de un liceo que no era un liceo chico para nada, pero éramos un grupo pequeño en sexto de economía, y cuando me encontré en el cine con 1000 personas, me quería matar, no podía creer, me mató la masividad. Y ahí me acuerdo que dejé, terminé dando todos los exámenes libres en el correr del segundo año, y después me volví a enganchar. Y me volví a enganchar fundamentalmente, en mi caso, cuando empecé a militar.
Pero me pasó eso porque cuando empecé a militar me encontré con muchos compañeros de clase con los que compartía mucho del día y compartía mucho de la conversación. Mis compañeros del colegio, con los que entré, ninguno siguió el vector de economía. Entonces estaba re solo en un momento. Y estaba heavy hacer una carrera solo, en aquel momento tan larga, ¿no? En aquel momento, cuando yo la hice, la duración promedio de la carrera era de 8 años, imagínense. Entonces estaba duro. Entonces poder vincularse con otras personas, que además compartíamos algunos intereses, algunos enfoques y tal, y que además éramos compañeros de clase, movió la aguja. Pero sí, en aquel momento era, esto no es para mí. Y no era que no era para mí. Tener miedos. Y en un punto, un poquito de miedo, está bueno que lo sigas teniendo durante toda tu carrera. Porque en el momento que vos sientas que estás capacitado para todo y que te vas a comer la cancha, y bueno, en ese momento estás cagado, ¿viste? Porque es el momento en que te la creíste. O sea, que un poquito de miedo está bueno. No está bueno que el miedo te paralice y sientas, che, no estoy capacitado, no me postulo a esta experiencia, o capaz que no me da. Vos métele para adelante. Yo te cuento una anécdota. Cuando yo me puse a dar clases en facultad, creo que cuando estaba en tercero de facultad, me anoté para dar práctico de Economía 1 porque se necesitaban y nos anotábamos, bueno, ahí está. Quedé para dar práctica de Economía 1. La primera clase que fui a dar, me sudaban las manos de una manera que no las podía apoyar en el pizarrón. Ahora tendrán pizarrones blancos, en mi época era el pizarrón negro con tiza. No podía apoyar la mano en el pizarrón porque se evidenciaba el grado de nervios y de cagazo fatal que tenía por dar mi primera clase. Entonces, superar esos miedos es lo que te va convirtiendo en un mejor profesional. Entonces, Matías, nunca estás preparado para todo. Te tenés que tirar al agua, pedir consejo cuando te encontrás perdido, y bueno, y sí, plantarte, che, mira, opino esto, para mí esto se puede hacer así, mostrar tu impronta, pero sin creer que tenés toda la razón en todo, pero los miedos, oíme, nos acompañan a todos. ¿Vos te crees que yo no tenía miedo cuando dejé el mundo privado para lanzarme a una carrera política? Obvio que lo tuve. Estoy copada de haber tomado la decisión, pero siempre tenés tus miedos. Te acompañan toda la vida. Pero lo bueno es que no te paralicen, que te ayuden y que te den la adrenalina para ir para adelante. Tal cual. Excelente. Muchas gracias. Estamos pasados de hora. Le vamos a agradecerle a Sol, José y Laura por haber aceptado la invitación y compartido con ustedes. Así que, como hacemos en las anteriores, habiliten nomás micrófonos para agradecerles. Y les recuerdo, jueves que viene tenemos la próxima instancia. Pero muchísimas gracias, José, Sol y Laura, por haber compartido su tiempo con todos. Por favor, un placer. Y de nada, el trabajo que hace usted está buenísimo. Se disfrutó mucho. Muchas gracias, gente. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Muy, muy bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes.